conciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer, construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Chile. 12 ciudades. 7 días. 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. Ante los desafíos del futuro, la relación entre ciencia y sociedad se ha vuelto un problema central. ¿Cómo entregar mejor los conocimientos que genera la ciencia para ponerlos al servicio de las decisiones de la sociedad? ¿Qué políticas públicas pueden contribuir a esta mejor comunicación? ¿Cómo podemos compartir el aprendizaje de los éxitos a una mayor velocidad? Para reflexionar sobre estas interrogantes, damos comienzo al conversatorio Ciencia y Sociedad. ¿Tú me dices? ¿Y hablo? Ustedes me informan. Muy bien, estamos al aire ahora sí. Para que parezca que esto está lleno de gente, vuelvo a pedirle un aplauso, por favor. En este 7º Congreso del Futuro vamos a dar inicio a una conversación, como les contaba, muy interesante. Voy a presentar a cada una de las personas que nos va a acompañar en esta conversación. Cada uno de ellos también se va a introducir brevemente luego, pero para que los conozcan. En primer lugar, quiero presentar a Rush Holt. Él es doctor y máster en física de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Dictó clases en la Universidad de Swarthmore entre 1980 y 1988 y en ese mismo periodo se desempeñó como asesor científico de un congresista estadounidense. Después fue director de la División Científica y Nuclear de la Oficina de Fuerzas Estratégicas del Departamento de Estado, miembro de la Cámara de Representantes entre el 99 y el 2015. Aquí está Rush. Y se destacó en temas de medio ambiente, educación y seguridad social. En febrero del año 2015 fue nombrado director ejecutivo de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, que es la más importante en Estados Unidos, la AAAS, y es director de contenido de la revista Science. ¿Cuántas veces de nosotros, incluso los periodistas, nos han escuchado, oye, un artículo de la revista Science? Bueno, aquí está el hombre. Así que, nuevamente, gracias por acompañarnos. Thanks for being here. Thank you, Humberto. Thank you. También voy a presentar inmediatamente a Carolina Torrealba. Carolina es doctora en Biología Molecular y Celular de la Universidad Católica de Chile. Ahí está Carolina, un aplauso para ella. Así, ¿cómo está? Sus estudios de investigación involucraron el análisis de la dinámica y el ensamblaje de un complejo de maquinaria de tráfico de proteínas en células epiteliales. ¿Qué tal? Bueno,
Es directora de nuevos proyectos de la Fundación Ciencia y Vida y editora y fundadora de la editorial Ciencia y Vida. Es parte del directorio también de Ciencia Joven desde el año 2016 y adicionalmente dirige un proyecto que busca la creación de un archivo digital para así reunir documentación de la ciencia nacional y entregarla a todos nosotros, al dominio público. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Ernesto Fernández Polcuch. ¿Está Ernesto por ahí? Ernesto Fernández es diplomático en ciencias. Ahí está. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Diplomático en Ciencias, especialista en Ciencia, Tecnología e Innovación, con una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Además, es jefe de la sección de Política Científica y Alianzas de la UNESCO, dirige los programas mundiales de la UNESCO en materia de políticas de ciencia, tecnología, innovación, comunicación científica, género y STEM, diplomacia científica y vínculos entre ciencia, política y sociedad. Harto trabajo, harta pega, como diríamos en Chile, ¿no? Y finalmente, también quiero presentar a Natalia Piergentili, magíster en estudios públicos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, administradora pública de la Universidad de Santiago de Chile, más de 15 años de experiencia laboral en el sector público y en el ámbito académico, subsecretaria de Economía, fue secretaria ejecutiva del Comité Interministerial para el Desarrollo de Zonas Extremas, docente de la Universidad de Chile y de Santiago, y desde el año 2016 se desempeña, como les decía, de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y es parte del Consejo Directivo de la Iniciativa Científica Milenio. Un aplauso para ella. ¿Está por acá ya o no? ¿Nos acompaña? Natalia, ahora sí. ¿Cómo estás? Un choque de micrófonos ahí. Ahora sí, bueno, cada uno de ellos, aquí vamos a ser claros para que aprovechemos el tiempo, porque no vamos a tener más de una hora de conversa en total. Cada uno de ellos va a tener 5 minutos para poder expresarse en la materia que ustedes quieran, por supuesto, pero sin salirse de los márgenes de esta conversación que tiene que ver con ciencia y sociedad. Los quise presentar primero porque aquí los puedo acusar frente a todos. Son 5 minutos para que no se pasen, para que pues, podamos darle más espacio al diálogo. Rush, partimos contigo. Thank you. Well, I commend Gracias, el senador Girardi y la comisión. Bueno, quisiera agradecerles. Es un placer estar aquí con todos ustedes y para poder celebrar el compromiso de Chile para poder crear futuro en cuanto a ciencia. Mi asociación, la AAA, por sus siglas en inglés, quizás sea mejor conocida como la organización de miembros de ciencia más importante del mundo y también como los publicadores de la revista Science. También tenemos un rol importante en la sociedad civil. Y es justamente en este espíritu de que estoy muy complacido de estar aquí en el Congreso Futuro. La misión de este Congreso está alineada con la AAAS para poder servir a la sociedad a través de la ciencia. Parte de nuestra misión es aportar el compromiso de científicos, el público y los que toman decisiones políticas. Y nuestra misión global, tal como se dice, es unir la innovación, la ciencia, para poder beneficiar a todas las personas. Somos una organización internacional, representamos a todas las disciplinas. Y en este momento de falta de información o información no verdadera o políticas públicas donde hay ideologías y políticas e ideales que son sustituidos por la evidencia muy a menudo, nosotros sentimos que somos necesarios. Trabajamos para poder comunicar las condiciones bajo las cuales puede prosperar la ciencia. Por ejemplo, abogamos por el movimiento libre de los científicos transfronteras. De manera simultánea, aseguramos que los científicos trabajen por y para las comunidades locales. También fomentamos, junto con otras organizaciones científicas, el establecimiento de altos estándares de la práctica y aplicación de la ciencia. Y queremos integrar la ciencia no solamente en la sociedad en general, sino en los que hacen las políticas. Y eso aplica para las físicas, las ciencias de la vida, las de conducta, la ingeniería.
Hoy algunas personas niegan la ciencia del clima, algunas otras niegan las vacunas a los niños en el mundo. Algunos niegan que las ciencias conductistas y sociales pueden enseñarnos acerca de la creación de trabajo. Algunos niegan la evidencia acerca del ambiente o el medio ambiente. La mayoría de las naciones no tiene un departamento de ciencia o un científico que esté asesorando al presidente. La AAAS, por sus siglas en inglés, ha comenzado a proporcionar evidencia científica en contexto para los que toman decisiones, para los que influencian y para los periodistas, para poder ayudar, por ejemplo, a los escritores y a los que toman las decisiones a entender la ciencia de forma acabada. ¿Qué quiero decir con esto último? Cada historia que un periodista va a escribir o que un científico va a hablar acerca de traza o rastros de vida o, por ejemplo, aplicaciones de ciencia conductual en economía o la biología del sueño, es una oportunidad de contar la historia de la evidencia, de ver cómo el pensamiento basado en la evidencia funciona, para decir no cuál es la ciencia, sino qué es lo que hace, no cuáles son los resultados de la investigación, sino cómo estos fueron alcanzados, no los hechos de que los científicos creen que conocen, sino los que no son científicos pueden compartir en la manera científica de pensar. Eso es lo que nos lleva al conocimiento más confiable. Los científicos pueden enseñarle a los no científicos las vías y caminos hacia el conocimiento confiable, la manera científica de pensar. Los no científicos, los que hacen las políticas, y todos los que toman decisiones van a poder aplicar este tipo de pensamiento para poder comenzar a hacer sus políticas basándose en el mejor entendimiento de cómo las cosas son. La ciencia es la mejor manera para entender y comprender cómo las cosas son. Es algo bastante simple. Es un sistema que se basa en hacer preguntas para que puedan ser respondidas con evidencia y con experimentos, de una manera que puedan ser además verificables. ¿Qué es lo que necesita la sociedad por parte de la ciencia? Las aplicaciones, los resultados biomédicos, pero principalmente la sociedad necesita por parte de la ciencia en sí. La idea de que el pensamiento basado en evidencia es el regalo mayor de la ciencia que nos ha dado durante los últimos 500 años. Necesitamos asegurarnos de que el pensamiento basado en evidencia esté integrado en cada parte de la vida pública. No reemplaza la fe personal, etcétera. Pero para las preguntas públicas, la ciencia, el pensamiento basado en evidencia es el regalo más grande que la ciencia le ha dado a la sociedad y es el tema más importante para que los científicos lo comuniquen. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Carolina también esos 5 minutos. Carolina. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, ¿está encendido? El otro que tenía. Ahí sí, perfecto. Ahora funciona. Bueno, primero que nada, agradecer la participación a este congreso del cual todos los chilenos deberíamos estar tremendamente orgullosos y que, dado el contexto de este seminario Ciencia y Sociedad, toma aún más relevancia. Todas las actividades que escucharemos durante esta semana, finalmente, ¿a qué es lo que nos llevan? Nos llevan a pensar en un país que efectivamente pueda participar de estos cambios, a transitar a ese otro Chile, uno un poco más distinto, con más investigación, con más conocimiento, finalmente que sea capaz de participar de todo esto que hoy día discutimos y de poner al conocimiento como motor de su desarrollo. Eso toma aún más relevancia hoy, dadas las circunstancias que acaba de describir el doctor Holt, ¿cierto? Ahora, yo estoy completamente convencida que la única manera de lograr eso es que la sociedad tome conciencia de eso, el lema de este congreso, ¿no? Que tome conciencia y lo demande. No hay otra manera. No es una decisión científica, no es una decisión que podamos tomar en un gremio de científicos. Y por eso es que toma tanta relevancia y es una decisión, el desafío de conectar la ciencia con la sociedad pasa a ser un desafío importante y vital para nuestro desarrollo. Bueno,
Mi representación acá va a ser más bien desde la experiencia de caso. Yo no tengo experiencia en políticas públicas como sí lo tienen muchas de las personas con las que tengo el honor de compartir este panel. Y más bien yo les voy a hablar desde la experiencia en el equipo directivo de un instituto que se llama la Fundación Ciencia y Vida y que hoy día podemos decir que es un caso de éxito, particularmente en cómo el desarrollo científico es capaz de conectarse con la sociedad. La Fundación nace hace 20 años. Y lo interesante es que la pregunta por el vínculo está en el origen de su existencia. Eso es lo que la motiva. Nos preguntamos, ¿cómo puede existir un ente que articule la ciencia con la sociedad, de ser un puente, ser una bisagra entre ciencia y sociedad? Y esto, finalmente, ¿cómo se materializa? A través de una estrategia que nosotros llamamos Ciencia en 360, y quiere decir que nosotros ponemos como nuestro pilar fundacional la investigación científica, y sin embargo no es solo eso lo que hacemos, sino que damos la vuelta, cerramos el círculo en 360 grados, generando otras actividades que emergen de la ciencia y a través de la cual nosotros nos conectamos con la sociedad. El resultado de esta estrategia, finalmente, es que los impactos de nuestro instituto van mucho más allá de la investigación científica y lo que ésta aporta en nuevo conocimiento, sino que también tenemos casos, por ejemplo, tenemos en el área de emprendimiento un parque tecnológico que hoy día alberga 3 empresas, 10 son chilenas, 3 son extranjeras de base en California que se han instalado en nuestro campus, pero detrás de cada uno de esos emprendimientos chilenos está el rostro de personas jóvenes, otros no tanto, que están intentando cambiar el sino y generar productos tecnológicos desde Chile y demostrar que desde Chile podemos alimentar conciencia al mundo. Y hay casos súper interesantes que podemos conversar después si es que es necesario. Interesantemente vinculado con el área de emprendimiento, tenemos, junto con el emprendimiento, los investigadores, los estudiantes de doctorados que circulan por ahí. Entremezclado tenemos un amplio programa de educación y cultura científica. Precisamente ahí lo que queremos hacer nuevamente es generar conciencia de la importancia de la ciencia en la educación, a nivel preescolar, escolar, jóvenes, a nivel de nuestros líderes de opinión, de tomadores de decisión, muy relevante. Tenemos programas dirigidos, por ejemplo, un programa audiovisual, una editorial, y tenemos nuestras estrategias para vincularlos entonces con actores que son capaces de conectar esto a la sociedad, como lo es una alianza con Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que nos permite conectarnos con el esqueleto de la cultura de este país. Por otro lado, con el área educacional también, nuestros líderes de opinión los invitamos a la fundación, les ponemos delantal blanco, da lo mismo el color político que sea, la forma en que vengan, hacen experimentos y les enseñamos en qué consiste la ciencia y la relevancia de sus decisiones en nuestro futuro. Todo esto ocurre bajo un mismo paraguas, que es la fundación. Y es ahí donde se generan los cruces, los entrecruzamientos de los estudiantes con los emprendedores, con los científicos. Y creemos, finalmente, después podemos discutir más, pero tal vez cerrar con que el principal resultado de este experimento, que se llama Ciencia y Vida, es que hemos sido capaces de generar un microambiente que es culturalmente distinto y que permite no solamente hacer ciencia de excelencia, sino también involucrar a otros actores de la sociedad, invitarlos a participar y generar un diálogo en el cual todos tienen la misma jerarquía. Y eso es algo bastante distinto en la mayoría de los centros de investigación del mundo. Y yo creo que eso ha probado ser un modelo exitoso, hoy día ya a 20 años, en cómo conectar nuestra ciencia hecha en Chile con nuestra sociedad, porque finalmente vamos a ser nosotros, los líderes, los niños, los emprendedores, los tomadores de decisión, los científicos, todos ustedes en esta sala, los que vamos a tener que demandar por el conocimiento como un pilar fundamental de nuestro desarrollo. Y no es al revés, no es una decisión política o científica. Gracias, muchas Carolina. gracias. Ernesto Fernández, es tu turno. Gracias. No me han tomado mucho en cuenta con los 5 minutos, pero vamos que se puede. Vamos, bueno, voy a tratar de cumplir. Yo caí en la tiranía del PowerPoint, así que voy a acompañar con una presentación, creo. Ahí sí. Ahí, pero no, ahí. Bueno, buenos días. La verdad, un gran privilegio estar acá. Muchas gracias al senador y a la Comisión del Futuro.
me impresionó mucho estos días la calidad de la gente con la que hemos estado compartiendo. Es realmente la humildad que uno siente frente a la calidad de lo que son los paneles de hoy y de toda esta semana. Realmente, si pueden estar en todos los paneles, no se pierdan ninguno. Hoy a la mañana Sheila nos hablaba de las guerras y de cómo evitar las guerras con la conciencia, y me retrotrajo a la misión fundadora de la UNESCO, donde nosotros desde el comienzo, la UNESCO fue creada con la idea de que, como las guerras se generan en la mente de los seres humanos, es en las mentes de los hombres y de las mujeres es donde hay que construir los baluartes de la paz. Entonces, ese es nuestro mandato: construir la paz a través de la educación, la ciencia y la cultura. Entonces, a veces cuando uno se pregunta esto, ¿qué es la UNESCO? ¿Es de desarrollo? ¿Financia algo? No. El mandato nuestro está muy en línea con lo que decía Sheila hoy, ¿no? Pensar la paz en la mente de la gente. Y ahí es donde la idea de conciencia, de alguna manera, que se hablaba hoy, como que se cruza, ¿no? Decís, bueno, entonces mi pregunta era si teníamos un futuro a conciencia y cuál es la conciencia en ese futuro. Y bueno, a priori uno asume que todos los que estamos acá consideramos que la ciencia es importante, porque si no tal vez ustedes no se hubieran molestado en venir al Congreso, pero la pregunta del por qué la ciencia es importante, en particular para el desarrollo de un país, no siempre tiene la misma respuesta. Y tradicionalmente se pensaba, se argumentaba que la idea era solamente la industrialización, la competitividad, de alguna manera una especie de idea individual, donde se ponía el foco en que la ciencia, la tecnología, la innovación nos da ventajas competitivas en un mundo, digamos, de una batalla constante. Sin embargo, en el último tiempo, a fines del año 95, la comunidad internacional, los 194 países unidos en la Asamblea de Naciones Unidas, decidieron conjuntamente una serie de metas que van más allá de ese individualismo. Se puede pensar de alguna manera que el planeta tomó una cierta conciencia acerca de esta necesidad de tener metas comunes, de que la ciencia y la tecnología nos puede conducir a metas comunes hacia la sociedad, donde la sociedad, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo sostenible de la sociedad está en el principal objetivo global de todos los países hacia una sociedad global sostenible. Entonces, se establece una especie de conciencia planetaria, si me permiten, en términos del diálogo entre ciencia y conciencia, donde incluye a la ciencia en sus objetivos, porque si uno mira el objetivo SID 9, dice industria, no sé si esto, bueno, no sé cómo funciona, pero el 9 lo ven ustedes, industria, innovación e infraestructura. La innovación es un objetivo en sí mismo. La ciencia y la tecnología está explícitamente en el objetivo 19, también lo está en el 17. Pero también la ciencia es necesaria para alcanzar todas esas metas, que son los objetivos de las sociedades. Cuando hablamos de la relación entre ciencia y sociedad, la ciencia y la Agenda 2030 nos marca la necesidad de ciencia, tecnología e innovación para alcanzar los 17 objetivos. Entonces, la ciencia está explícitamente como objetivo específico, está dentro de todos los otros objetivos, 17 objetivos. Pero a su vez, esta agenda direcciona la ciencia, nos da la posibilidad de pensar qué tipo de ciencia necesitamos en un país como el nuestro, como Chile, como cualquier país latinoamericano o como cualquier país en desarrollo, qué tipo de ciencia necesita para alcanzar las metas sociales. Entonces, el punto que yo quiero hacer ahí es la importancia de que, de que para esto necesitamos un sistema. No podemos pensar la ciencia como lo que hacen los científicos y simplemente pensar que eso de alguna manera va a resolver los problemas. Si tenemos a los científicos haciendo ciencia, vamos a resolver los problemas. Que lo que tenemos que poner en marcha es un sistema científico-tecnológico integrado donde
las distintas instituciones, universidades, empresas, centros de investigación públicos, privados, que se relacionan entre sí, que tienen vínculos, que tienen marcos legales, que tienen leyes, que hay ministerios y consejos. O sea, todo eso es lo que nos va a hacer posible movilizar la ciencia, pero a la vez generar espacios de vínculos para coproducción del conocimiento, para producir el conocimiento entre los científicos y los usuarios, para que esto no sea simplemente esta idea de que los científicos producen un conocimiento y después hay que ver cómo se aplica, sino que el conocimiento se empiece a aplicar en la medida en que los vínculos dentro de ese cerebrito del sistema de innovación se consoliden, la misma pregunta de la ciencia ya esté discutida, ya esté dialogada con el usuario y por lo tanto con la sociedad. Entonces, pero abajo del todo, y bueno, abajo porque con la idea que en la base del sistema tenemos a los ciudadanos del conocimiento, ¿no? En esta idea de sociedad del conocimiento, tenemos que tener a los ciudadanos del conocimiento, porque no alcanza de ninguna manera pensar esto solamente como un sistema de instituciones si la ciudadanía, como decía Carolina, y también Raj, cómo la ciudadanía, el ciudadano del conocimiento, da la base para esta posibilidad de que la ciencia resuelva los problemas de la sociedad. No necesitamos solo los científicos, necesitamos los ciudadanos, que nos lleva a la idea de que necesitamos a los maestros, necesitamos invertir en educación, no podemos solo pensar en invertir en investigación y desarrollo, tenemos que tener un sistema educativo que los maestros fomenten las ideas científicas, no que todos los alumnos sean científicos, pero que todos los alumnos absorban las ideas científicas. Entonces, como único otro para agregar es que uno de los ejemplos de cómo los ciudadanos del conocimiento necesitan desarrollar una conciencia distinta es la pregunta del cambio climático, ¿no es cierto? Cómo si nosotros queremos enfrentar el cambio climático, no podemos solamente pensar en incentivos financieros o en tecnologías más limpias. Tenemos que pensar en cambiar la mente, en cambiar la conciencia de la gente a través de estos procesos de educación científica, a través de la acción de los científicos. Tenemos que cambiar las mentes. Cuando cambiemos nuestras mentes y sobre todo trabajemos con generaciones futuras que ya nos están mostrando que tienen ese cambio, ahí es donde la conciencia de la sociedad con la ciencia nos va a permitir llegar a estas metas que veníamos planteando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Ernesto Fernández, muchas gracias. Natalia, ahora es turno tuyo. Ese sí. ¿Se escucha de todas maneras, creo, el que tiene? Sí, se escucha bien. Con este. Bueno, muchísimas gracias por estar acá escuchándonos a la 1:00 de la tarde. 1:20. 1:20 de la tarde. Y como tengo solo 5 minutos y quiero ser respetuosa del tiempo, quiero señalar 3 puntos o clavar 3 banderas, por decirlo, en la reflexión que tiene que ver con ciencia y sociedad. La primera es que el conocimiento hace que las sociedades claramente sean más libres en tomar decisiones, en mirar su futuro, y por cierto también la ciencia permite que tengamos más desarrollo económico y que éste sea más inclusivo. Por eso, y no por otra cosa, la iniciativa científica Milenio, que es la investigación científica de más alto nivel que se hace en Chile, está radicado en el Ministerio de Economía y no en otro ministerio. ¿Por qué? Porque también había que dar respuesta a la necesidad creciente de que nuestro país pudiese no solo avanzar en conocimiento respecto de oceanografía, observación astronómica, etcétera, sino también en términos de cómo Chile iba cambiando su matriz productiva. Y en ese contexto, tener la iniciativa científica Milenio en el Ministerio de Economía también nos ha ayudado a socializar la idea de lo importante que es la investigación para la productividad de Chile. Y nos ha podido también poner al sector económico como un actor para dialogar con la ciencia en términos de lo que humildemente creemos que se avecina y que es necesario que se investigue. Por ejemplo, uno de nuestros institutos Milenio hoy día está ya en las pruebas
casi finales de la vacuna contra el virus sincicial cepa chilena. Y eso es un regalo para Chile, porque además eso va a ser parte de la salud pública chilena. Pero ¿qué es lo relevante? Que no solo lo estamos mirando desde la perspectiva médica, que por cierto es un valor, que los niños no tengan virus sincicial, sino que además no queden con alguna secuela que el día de mañana afecte su desarrollo y su aporte en la sociedad. Y también, por cierto, que su madre o su padre tenga menos ausentismo laboral producto del cuidado de ese niño o niña. Entonces, ¿es la ciencia una manera de dar respuesta a los problemas sociales, no solo sanitarios, no solo científicos? Por cierto que sí, porque aquí estamos dando respuesta también a un tema que tiene que ver con la productividad. Por lo tanto, es muy importante seguir vinculando la ciencia con todos los ámbitos sociales y de política pública. Sabemos también que 4 años de gobierno, o que los ciclos políticos más bien, van un poco en contrasentido respecto del desarrollo científico, que requiere más tiempo. Por lo tanto, siempre el desarrollo de la ciencia, el presupuesto para la ciencia y las iniciativas científicas tienen que ser, tal como han dicho los otros panelistas, un tema que pongan los ciudadanos y una materia de Estado, un compromiso transversal. Porque el problema no es solo que bajemos o subamos o digamos vamos a poner más recursos en la ciencia. La ciencia necesita certezas y por eso para nosotros también es un honor que nuestra iniciativa científica Milenio tenga institutos cuyo financiamiento está asegurado al menos por 10 años. Lo que permite, por ejemplo, certezas respecto a la investigación que son realmente importantes para los desafíos que tiene Chile. Porque por otra parte, por ejemplo, con científicos que están dentro de nuestros institutos Milenio, pudimos dar respuesta científica a la crisis de la marea roja en Chiloé. Y también con científicos que están en el ámbito de las ciencias sociales, pudimos dar respuesta o entender conceptualmente la crisis social que allí se produjo. Entonces, la ciencia no solo nos está ayudando a entender cuál era el fenómeno de la marea roja en el mar, sino también cómo las políticas públicas tienen que enfrentarse a esa crisis social. Lo segundo que quería señalar es que la ciencia o el desarrollo de la ciencia está muy vinculado o debiese estar muy vinculado a los temas de desigualdad. En Chile, las mayores desigualdades son de ingresos, la desigualdad territorial y la desigualdad de género. Me quiero ir a las dos finales. ¿Ustedes saben cuánto ha perdido la ciencia de desarrollarse por no tener más científicas? Si pudiésemos cuantificarlo, por lo menos estamos atrasados más de 20 años. Y eso tiene que ver con que no hemos incorporado todo el elenco a poder generar conocimiento. Y eso es grave, porque esa desigualdad de género lo estamos viendo desde la escuela hasta los institutos científicos. Y en ese contexto no solo es tarea de la ciencia, es tarea de la sociedad mitigar las desigualdades de género en la educación, en la casa, para poder incentivar a que niños y niñas puedan tener la misma capacidad. Porque el problema no es solo de que se ve mal, el problema es que la ciencia se atrasa por no tener la otra parte de la mirada. Y en ese contexto también la inclusión de los territorios es relevante, sobre todo en un país con la diversidad geográfica y territorial que tiene Chile y donde hay ciertos fenómenos naturales que podrían ser estudiados con mayor especificidad si la ciencia estuviese mejor instalada en los territorios. Y finalmente, me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver justo con lo que pasa mañana. Mañana llega el Papa a Chile y para algunos, por ejemplo, la creación del universo se explica solo por un acto de fe, porque hay un ser superior que creó al hombre y a la mujer, a los animales, a la flora, a la fauna, etc. Para otros, eso no es así. Y es la ciencia la que nos está tratando de explicar de dónde venimos, la realidad del cosmos, la realidad del átomo, y en ese contexto entonces va a estar conviviendo paradójicamente la visita del Papa con el Congreso del Futuro. Y mi reflexión es la siguiente: en un país en que en el mismo momento pueden convivir distintas formas de mirar el mundo, la idea es que se respeten aquellas formas y no sea ni la religiosidad, ni el miedo,
ni ciertos sesgos los que impidan que la ciencia pueda florecer en términos de seguir haciéndose preguntas, de seguir dando respuestas y de seguir descubriendo. Porque finalmente lo que ocurre en muchos de nuestros países es que no se habla solo de la ética, que es tremendamente pertinente ante los descubrimientos científicos. Se ponen aspectos de la moral y otros que no son atingentes a la ciencia, son atingentes a los acuerdos de voluntades de las sociedades. Por lo tanto, la invitación a que seamos una sociedad que sigue demandando saber, que quiere ser más libre respecto de tomar decisiones, aunque esta sea la fe o no la fe, y que además, por cierto, ponga estos temas en la agenda que permitan que Chile pueda tener mayores tasas de productividad, mayor crecimiento y una ciudadanía que tiene mucha más capacidad de solicitar y mucha más capacidad de recepcionar lo que nos abre el mundo. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Natalia Piergentili. También en sus 5 minutos ahora sí vamos a generar un diálogo entre todos. ¿Les parece que después de esta presentación de cada uno de nuestros expositores lo que tenemos que hacer es conversar? Entonces les planteo algo. Voy a hacer una pregunta o distintas preguntas, pero las respondemos entre todos cuando quieran. Simplemente conversamos para que no haya también tiempo nuevamente uno para cada uno. Justamente en el pasillo, antes de entrar a este conversatorio, me encontré con Lars Heikensten, que es el director ejecutivo de la Fundación Nobel. Como bien decía Ernesto, aquí hay cracks mundiales, hay personalidades que están relacionadas con la ciencia que son muy importantes que nos visitan en este congreso. Y evidentemente hice la pregunta del chileno, porque muchas veces uno cree cuando le dicen, no, Chile tiene efectivamente el terreno más propicio para generar energía solar en el planeta. O los telescopios más potentes del mundo se encuentran en nuestro territorio. Y cuando eso pasa uno dice, bueno, tan buenos que somos, en serio. Y él decía que sí, pero fue muy honesto, honestidad brutal. Me dijo, sí, efectivamente Chile podría transformarse en una punta de lanza, en un gran terreno para generar ciencia. Pero eso no basta, dijo. No solamente nos tenemos que tranquilizar con eso, sino que tenemos que tener una ciudadanía empoderada y un gobierno o gobiernos comprometidos. Aquí hablemos de Estado, porque no tiene que ver con el gobierno que está de turno, ¿no? Sino que tiene que ver con un compromiso a más largo plazo. Entonces, mi pregunta relativa a eso es también, ¿cómo asociamos la ciencia a la sociedad? ¿Cómo logramos esto que él dice? ¿Cómo se logran efectivamente gobiernos más comprometidos, ciudadanos más empoderados, gente que se interese? Cuando aquí veíamos el diario y lo revisábamos hace 3 días, decía agotadas las entradas para el Congreso Futuro. Y muchos dijeron, pero ¿cómo? No alcancé. Bueno, quizás algunos de ellos no le tuvieron fe o dijeron voy a llegar y voy a encontrar cupo. Y significa que la gente está muy interesada en lo que está ocurriendo en esta materia, cada vez más. Y cada vez más también tiene más acceso a encontrar este tipo de contenido. ¿Cuáles ustedes creen que son las claves para acercar sociedad y ciencia? Sociedad se entiende también como un conjunto, ¿no? Incluyendo los gobiernos. ¿Quién quiere partir? Sí. Yo creo que justamente para retomar una idea del rol de la educación, pero no solo la educación formal, sino también la educación no formal, informal, el rol de los museos de ciencia, de los espacios del periodismo científico, de todos aquellos que trabajan, los divulgadores científicos que están ahora acá también, la importancia de plantear la ciencia como una actividad humana y de generar el interés en la ciencia, porque en la medida que el ciudadano esté interesado y vea la ciencia y pase por la educación científica que le permita, le ayude a desarrollar el pensamiento crítico, va a demandar que el Estado tenga esa misma visión, que la ciencia y la tecnología esté embebida en las visiones del Estado, y ahí es donde se tiene que generar un círculo virtuoso, ¿no? El riesgo del círculo vicioso está, hay que romperlo y llevarlo a un círculo virtuoso donde la ciencia sea una cuestión no solo de Estado, sino de la sociedad. Y me parece que en la medida en que veamos en claro cómo la ciencia es central a la resolución de los problemas, y que pensemos críticamente, que pensemos científicamente. Carolina, ¿cómo se logra eso? Tú desde la otra vitrina, de ser una científica, ¿cómo se logra? Porque muchas veces están tan abocados a realizar su labor. Yo soy científica. No, pero desde el punto de vista de las ciencias, ¿cómo se realiza la labor desde estar muchas veces encerrado a reunir a la sociedad en torno a mí me gustaría destacar algo y luego plantear una pregunta abierta, tal vez. Yo creo que, así como expuse, creo que en términos de políticas públicas
por lo menos en Chile, hablando en concreto, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Creo que han habido iniciativas claras que han generado una mucho mejor vinculación con la sociedad. ¿Cómo cuáles? Y yo quiero destacar sin duda la iniciativa de Explora, de CONICYT, y que más encima ahora ha tomado un gran desafío de no solamente hacer cosas relativas a la divulgación no formal, sino que involucrarse en el problema de cómo hacemos que la investigación que generamos en los laboratorios y que todos los chilenos financiamos llegue a las salas de clases y efectivamente mejore la educación. Y eso creo que es un programa notable. El segundo, lo que acabo de decir, yo creo que los institutos científicos a los cuales se les da un financiamiento de 10 años y cierta autonomía e independencia, son capaces de generar, comprometerse con la sociedad, y casos de eso, bueno, yo hablé del caso mío, pero, que llevamos 20 años, pero hay otros que se nota que están tremendamente comprometidos y han generado un gran aporte. Ahora, habiendo dicho eso, creo que esta pregunta es el gran desafío y tal vez la contrapregunta al doctor Holt, porque nosotros hemos crecido y todos hemos dicho que al hacer investigación científica, de alguna manera los valores científicos permean a la sociedad, de manera que toda la sociedad crece, ¿cierto? Claro. Se torna más racional. Y yo creo que hoy día eso está un poco en jaque, porque vemos que la potencia científica mundial, que es Estados Unidos, que tiene no sé cuántos premios Nobel, finalmente hoy día su agenda ha sido tomada por la irracionalidad, por poner en duda consensos, lo que acaba de escribir Rush Holt. Entonces, creo que tenemos que ser críticos y nosotros desde nuestro refugio aquí en el sur, pensar que no basta solo con hacer investigación. Y el desafío es cómo efectivamente ese pensamiento más racional y más crítico llega a la sociedad. Yo creo que la respuesta está en la ciencia, creo también, y no solo en el método científico, como dice el doctor Holt, sino que también en aprender a pensar, y en eso yo creo que la filosofía tiene mucho que decir. Ojo, hace un año estábamos diciendo que íbamos a sacar las clases de filosofía y disminuirlas en nuestros colegios. Ese es un gravísimo error. Tenemos que aprender a pensar antes que nada, antes de ser científico, antes de ser filósofo. Y eso es un desafío que va más allá de nuestra disciplina. Y si no partimos por reconocer eso, creo que estamos mal desde el punto de partida básico. Doctor, ¿le gustaría retomar? Sí, claro, la ciencia es tan relevante en tantas áreas, ya sea educación, economía, medio ambiente, salud. Pero lo que los científicos le deben al público no son los hechos, las respuestas. Más bien tienen que guiar los que hacen políticas a través de las preguntas correctas para que ellos puedan entender que la ciencia es la mejor raíz hacia un conocimiento confiable luego de pedir la evidencia. La evidencia declarada a los que hacen políticas simplemente no va a ser utilizada. Entonces, el gran desafío aquí es ayudar a los que hacen las políticas y al público a entender que la ciencia es el camino. Y ellos, a su vez, podrán pedir y utilizar la evidencia. La evidencia por sí sola no es solo para los científicos. La ciencia no es solo para los científicos. Tal como dijo Ernesto, lo que los científicos hacen, los resultados de lo que hacen, más que el hacerlo. Ahora, respecto a eso, Natalia, me gustaría preguntarte acerca de cómo acercamos esto más al conocimiento popular, podría decir, ¿no? Recién el doctor hablaba que también parte de su labor editorial tiene que ver con entregar información que sea fidedigna. Hoy día vivimos la era de la posverdad, ¿no? Donde aparece tanta información, hay tanto acceso a la información y mucha de ella es falsa. Aquí en ese sentido, ¿hacia dónde apuntar? ¿Cómo acercarlo? Uno revisa los rankings de libros, solo por poner un ejemplo, a ustedes también les ha pasado, y en el último año hemos visto con alegría que hay muchos libros como La Ciencia Pop, en fin, también de premios nacionales de ciencias que están encumbrados en los primeros lugares de los rankings, lo que quiere decir que efectivamente hay una tarea por hacer, pero además hay un interés genuino de parte de la población. ¿Cómo hacemos que esto, cuando se entreguen esos datos, puedan ser aprovechados por más y más personas? Por ejemplo, de los proyectos que tienen nuestros centros y nuestros núcleos milenios, parte importante del financiamiento tiene que ver a la vinculación con el medio. Eso quiere decir ir a colegios, trabajar con profesores,
para romper las brechas de acceso a la ciencia de la mayor temprana edad. Pero también sucede que hoy día estamos con un exceso de información, efectivamente, que cuesta mucho poder encauzar y poder poner en vitrina tanto conocimiento que al menos, por ejemplo, en nuestro ámbito se genera. Y yo creo que también tiene que ver de cómo nos ponemos en el lenguaje más ciudadano, cómo trabajamos arduamente en redes sociales, cómo también nos vinculamos con los territorios, y eso creo que es una tarea que se tiene que robustecer. Pero además estamos haciendo un esfuerzo porque también yo les decía que lo de los ciclos políticos complica la vinculación con la ciencia, pero también cierta arrogancia, porque muchas veces se hace un prejuicio o una caricatura como si el mundo científico estuviera en un laboratorio lleno de probetas, alejado del mundo, y son los políticos, los gerentes sociales, quienes saben o conocen o tienen la capacidad toda de enfrentar los problemas públicos. Y eso no es así. Y la verdad es que eso se ha ido rompiendo poco a poco, tanto por una generosidad del mundo científico como por una predisposición del nivel político. Y estamos trabajando, por ejemplo, con la Biblioteca del Congreso Nacional, que le da insumos a los parlamentarios para la discusión de los proyectos de ley. Y los temas, al menos que están en la iniciativa científica Milenio, los temas de ciencias sociales y los temas más de ciencias exactas, están siendo parte de los insumos que hoy día van a poder contar nuestros parlamentarios. Ese trabajo, que puede ser poco visible, a nuestro juicio va a tener impacto, porque tenemos recomendaciones de alto nivel y se ha trabajado en materias propias de las necesidades país. Por ejemplo, los temas asociados a terremotos en un país como este. O ahora, que aprovecho de dar una gran noticia, que es que hicimos un gran esfuerzo y tenemos otro nuevo instituto más. Así que tenemos otro instituto, con este completamos 10, con un financiamiento a 10 años, y es un consorcio entre varias universidades donde el tema de estudio entre la ciencia, la informática y las ciencias sociales son tópicos que tienen que ver con patrones de delincuencia. Por lo tanto, cuando alguien dice que la ciencia parece que está muy lejos, en Chile, cuando la gente releva que uno de los problemas más importantes, eso es lo que está haciendo el mundo científico por la sociedad y por los problemas de Chile. Así que esperamos que se socialice más y que aquello se ponga más en vitrina. ¿Ernesto? Sí, yo quería agregar que además se están desarrollando nuevas profesiones, como la profesión que quiere ser mi hijo, youtuber, ¿no es cierto? Entonces, los youtubers de la ciencia hoy cumplen un rol muy importante. La divulgación científica ha cambiado de medio, se ha saltado medios. Y extrañamente eso tiene impacto sobre los libros, que además se leen más. Pero me parece que no tenemos que perder de vista que hay todo un espacio que quizás nosotros que, bueno, algunos de nosotros que estamos viejos, no todos, pero no, hablo de mí y otra gente que conozco, que quizás estamos un poco alejados de ese espacio. No vemos el rol fundamental de YouTube, de Instagram, de las páginas que hay en Facebook, la IFLS, IF Love Science, que tiene millones y millones de seguidores, que han logrado poner la ciencia en este nuevo espacio de la sociedad que son las redes sociales, y los youtubers particularmente, pero que aparte los youtubers, toda también la parte del stand-up, la comedia, el stand-up científico, que lleva a la ciencia como a presentarla de una manera distinta, un diálogo con el público diferente. Todas estas posibilidades que nos están dando las redes sociales me parece que tenemos que aprovechar. ¿Sienten que la sociedad es más proclive a entender o a querer entender temas de ciencia porque también está entendiendo un poco que estamos viviendo en peligro o en crisis, entre comillas? Cuando no se encuentran respuestas, uno dice, bueno, ¿dónde la encuentro? Y finalmente se llega a la ciencia, por un lado o por otro, ¿no? Y lo que tú dices, sitios como pequeños sitios que aparecen en Facebook que tienen millones y millones de likes, estos libros que se venden cada vez más, las charlas magistrales que se dan en distintos lugares y los alumnos quieren ir a verlas. En fin, yo creo que todo tiene que ver con el interés que hay de entender por qué están pasando las cosas y, más grave aún, qué es lo que nos puede pasar si no escuchamos a personas como los científicos, ¿o no? Yo
A ver, por un lado, me parece que estas iniciativas siempre, o sea, la respuesta del público siempre supera las expectativas. En el Congreso del Futuro es una demostración y también hay otras iniciativas en Chile que nos han demostrado eso, festivales de ideas, etcétera. Y tal vez subestimábamos nosotros mismos a nuestra población, porque uno abre la ventana y se colma, eso es un hecho, pasa con estos libros, etcétera. Ahora, nuevamente quiero poner el punto, para mí no es lo mismo conocimiento, es un gran avance, querer tener este conocimiento, que un pensamiento racional, que es lo que está diciendo el doctor Holt también, que es necesario instalar en la población. Entonces, son dos cosas que pueden ir de la mano, no necesariamente van, y yo creo que el desafío está en, sin duda, generar más vínculos, generar más conocimiento, generar una población que quiere empoderarse de ese conocimiento y ojalá que también use ese método de pensamiento. Y eso es un tremendo desafío. Y yo creo que esa es una pregunta abierta que todavía no la podemos resolver. O sea, sin duda está la educación formal, pero no todo lo que hacemos en aumentar el conocimiento también permea en cambiar conducta. Y nuevamente, demostración de Estados Unidos es un hecho ahí, sí. Pero sin duda nosotros tenemos un vínculo con distintas instituciones, como decía, con la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que son 400 bibliotecas alrededor de Chile. Y, por ejemplo, un dato y a través de la cual entregamos ciertos contenidos científicos. Por ejemplo, los chilenos leen mucho más libros informativos que novelas. Las novelas siempre están en el bestseller y se llevan los titulares, pero si tú después desmigajas eso, la gente quiere saber de mecánica, de ciencia, de lo que quiere saber, quiere informarse. Y yo creo que eso es un cambio súper positivo que tenemos que aprovechar e intentar, además, crear estos hábitos de pensamiento. Estuve revisando a propósito de eso, de saber, dentro de las 10 preguntas más habituales de Google el año pasado, estaba ¿cómo cocinar panqueques? Está bien, puede ser sí o no, pero también ¿qué es una estrella fugaz, por ejemplo? Y una serie de preguntas que son ligadas a distintas áreas que la gente quiere responder. En ese sentido, sí hay cierta avidez por tratar de responder preguntas que todavía son incógnitas, podríamos decir, para la sociedad civil, no para los expertos que hay en esta materia. Doctor, ¿quería agregar algo? En los Estados Unidos, esto es, bueno, el presidente Trump ha estado en el poder durante un año ya y aún no ha nombrado un consejero científico. Y eso preocupa mucho al mundo científico, pero obviamente no se puede hacer que una persona tome una consejería o consejo científico. Obviamente él no ve la importancia de aceptar la ciencia, pero el problema más importante es que al público tampoco le importa. Los científicos notaron que el presidente no tiene un asesor científico y el público no lo ha notado. Y eso es lo que quiero decir. Tenemos el mayor problema en ayudar al público a entender que la ciencia no solamente es, bueno, un libro o un hallazgo científico emocionante. La ciencia es algo que es relevante e importante para cada cosa que hace la sociedad. Y un presidente que no quiere aceptar ese consejo o asesoría, simplemente se está perdiendo la mejor oportunidad de poder hacer las políticas correctas. Pero a propósito de lo mismo, hechos como los que han ocurrido en las últimas semanas, la ola de frío que azota un lugar de Estados Unidos, toda la costa este, los incendios forestales en California, una serie de cosas que tienen de una u otra manera una relación, por ejemplo, con el calentamiento global. ¿Cómo hacer también lo que decía Carolina? Porque la gente entiende, o sea, la ciudadanía entiende lo que está pasando. Ahora, que no le crean al presidente es un asunto distinto, pero aquí sí hay personas entendiendo lo que está ocurriendo en su entorno, ¿no? No estoy seguro que es lo que debería responder. Usted dice, si no quiero presidente. Es difícil, claro. Porque la gente parece estar tendiendo por igual a las dos opciones, a creer y no creer. No hay una tendencia en ese sentido a crear. Entonces, a propósito de esto, para tratar de llegar a alguna respuesta, ¿a dónde hay que poner los focos? ¿Dónde hay que lanzar estos dardos? Porque uno dice, son tantas las materias, pero aquí hemos hablado, por ejemplo, de género, que yo creo que es una brecha importantísima, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Ya estamos, vamos a aprovechar. Pero, por ejemplo, de género, que no solamente es lo más importante, sino que también tiene que ver con las diferencias de dinero que se invierte
en ciencia en los distintos países, al margen de los ingresos que tenga cada uno, ¿no? ¿Dónde ustedes pondrían los focos? Yo pondría el foco en la educación. Lo que decía Carolina también. ¿Cómo comprobamos que todo este conocimiento se traspase empíricamente? Necesitamos ciudadanos críticos y eso es para empezar. Tiene que ver ahí la primera... Sí, desde la primera infancia hasta... From childhood. Carolina. También, sin duda. Y yo creo que también, nuevamente, voy a volver como el tema, cómo generamos ambientes culturalmente más propensos a entendernos y comunicarnos entre distintos actores. A mí me parece, y también una autocrítica desde el mundo científico, que en la academia también tendemos a jerarquizar. Y la ciencia es más importante que otras cosas, y los científicos estamos... Y eso se reproduce a veces. Me parece que crear ambientes en los cuales los científicos tengan el espacio y el tiempo para efectivamente conversar con otras disciplinas, como son los profesores, los escolares, y realmente desde las políticas públicas promover carreras científicas diferentes. Eso es algo que no hacemos. Lo que decía Ernesto también, de aquí al futuro vamos a tener carreras que hoy día no existen, y las que existen no van a existir. Exacto. Hoy día un científico que se va del laboratorio es un poco una pérdida del sistema. Yo creo que es una ganancia. Hablo, bueno, de cerca. Acá lo tenemos a Rush, que del laboratorio se fue al Congreso, ¿no es cierto? Que claro, eso es lo que hace una diferencia también. Creo que motivar eso como sociedad es súper importante y es un tremendo desafío en términos de políticas públicas, sin duda la educación, pero también tenemos que modificar el sistema para poder vincular esos mundos. Necesitamos que los científicos también se vinculen, no todos, pero hay algunos que sí quieren hacerlo. Tenemos que darles ese espacio, promoverlos y premiarlos por hacer eso. Y eso abre también una ventana importante que es cuestionar, porque muchas veces cuando alguien cuestiona algo es como que se genera un conflicto, y ese conflicto lleva a soluciones, y no siempre es malo, ¿no? Yo siento que ese es uno de los puntos fundamentales que tienen que ver con generar las condiciones desde el sector público, privado, familiar, institucional, educacional, de no claudicar a la idea de hacernos preguntas y de buscar respuestas. Un ejemplo súper conciso de eso es que hace algunos años, por ejemplo, ser una persona transgénero era o un castigo de Dios o una anomalía de la naturaleza, porque la naturaleza también tenía anomalías. Y hoy día, por ejemplo, existen protocolos médicos que señalan que a un niño o niña no lo pueden intervenir cuando nace transgénero, de tal manera que a sí mismo se conozca, se desarrolle y tome una opción. Porque hasta hace algunos años en Chile era el doctor que miraba al niño o niña y definía su sexualidad, su genitalidad, para decirlo. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, cuando se discute la ley transgénero en el Congreso, pueden haber muchos que tengan esa idea falaz de que esto es una enfermedad, de que esto es un capricho infantil que no se le puede dar a elegir a los niños, pero hay explicación científica para aquello. Entonces, cuando nos resignamos a que las cosas son porque son y no seguimos buscando respuesta y no nos hacemos preguntas, estamos debilitando la posibilidad de que la ciencia sea parte de cómo ilustramos nuestro mundo y tomamos decisiones. ¿Y cuál es la tarea del sector público en eso? Generar las condiciones para que la institucionalidad pueda proveer esas respuestas y para que la ciudadanía nos siga reclamando saber y haciéndose preguntas. Bueno, estamos cerrando ya, se nos va el tiempo, son 10 para las 2 de la tarde. Queremos con este aplauso agradecerle a este panel. Muchas gracias, Natalia, Ernesto, Rush, Carolina, gracias por estar con nosotros. Los voy a invitar a dos cosas. Primero que todo, a participar de las redes sociales, importantísimo porque hay muchas preguntas que quedan en el tintero. Pueden hacerlo con Congreso Futuro en Twitter, Facebook, Instagram. Ahora nos separamos con este bloque de almuerzo y volvemos a las 3 de la tarde con más de esta séptima versión del Congreso Futuro. Gracias. Muchas gracias, Humberto, por tu participación y a todos ustedes por acompañarnos. Los datos recuerden que pueden... el petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo.